Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de una nueva era. Si piensas que todo está dicho en la navegación web, pues Perplexity tiene ahí una novedad para ti. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos tenido aquí, pero vamos a ahondar ahora mucho más en él, que es la comunidad organoide. Vamos a hablar de qué son estos organoides, por qué tienen que ver con los cerebros, qué tienen que ver con esto, el wetware, con esta industria mojada, por qué se le llama con ese nombre tan feo. En fin, les vamos a platicar un poquito más y vamos a retomar el tema de los cerebros como literalmente CPUs. Vamos a hablar de un kraken chino, ya les diremos un poquito de qué va ese tema, muy interesante. Y hablaremos sobre el nervio del volcán, no sobre ese disco de Saúl Hernández y compañía, Caifanes, Jaguares, o como sea que se hayan llamado en ese momento. No, vamos a hablar de volcanes mexicanos, vamos a hablar de satélites y nanosatélites y tecnología mexicana, que nos gusta mucho hablar y ensalzar aquí. Y desde luego todo lo que usted no sabía que quería saber sobre la telenovela de la inteligencia artificial, lo que está pasando en el mundo de la tecnología. En fin, no se puede usted perder por ningún motivo este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, ahí está pues, puesta la mesa, puestos los delantales, listos los chefs, afilados los cuchillos. Aquí estamos, sus chefs de confianza, para degustar con usted estos deliciosos platillos tecnológicos que semana a semana tratamos de poner con toda prontitud para que, pues, entre todos entendamos de qué se trata este tema de la tecnología, con qué se come, literalmente, y pues qué impacto tiene en nuestras vidas. Y eso, pues, lo hacemos entre muchas personas. Por ahí anda Diana Álvarez. Cuando digo por ahí anda, lo digo literalmente. Por ahí, en algún lugar del planeta, anda Diana Álvarez, ayudándonos a la producción de este podcast que hacemos con mucho cariño. Por ahí anda también, ella sí, en la Ciudad de México, Ayatsin Romero, ayudándonos a redactar. Por ahí, y ahí sí digo por ahí, lo estaba yo viendo hasta hace unos minutos, está el señor Mario Terrés ayudándonos a operar y producir y postproducir y todo lo que tenga que ver con la parte técnica de este podcast. Y por ahí, y en este caso aquí sí literalmente lo estoy viendo, está mi querido amigo y compañero tecnófago, experto en temas de tecnología y en muchas otras cosas, pero sobre todo en tecnología es donde más se rifa, porque además nos comparte sus conocimientos, Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, Rick, muy contento de estar aquí en otro episodio compartiendo contigo estas notas y pues listo para comentarlas aquí con nuestros amigos, que como todas las semanas pues hay grandes noticias y avances en todo el tema de la tecnología. Por supuesto, la inteligencia artificial parece que no para y continúa aceleradamente, ¿no? Sí, un montón de cosas que comentar. Ahí las iremos salpicando a lo largo de las notas principales que traemos. Pero sí, mucho que decir. Y bueno, pues esta telenovela no se detiene. Me llamó muchísimo la atención lo que pasó ahora con esta consultora gigantesca, Deloitte, que pues es una de las Big Five. Siempre me hago bolas porque en la industria de la publicidad se hablaba de las Big Four, luego en las consultoras también había unas Big Four y creo que ahora son Big Five. En fin, una de las gigantescas consultoras que hay en el mundo, que es Deloitte. Pues tuvieron ahí pues no sé cómo llamarlo, un error, un gaffe muy vergonzoso, que es que en un estudio de estos, que además cuestan una la nota, que comisionó el gobierno de Australia, pues el entregable fue un proyecto de 100 páginas
y pues lo entregó Deloitte con toda prontitud, y de repente resulta que empiezan a checar las fuentes y los datos, y no checaban, no sumaban lo que habían dicho. Y alguien descubrió, oye, pues es que este estudio que están aquí citando pues no existe, no lo encontramos en ningún lado, patrón. Y esta cita que pusieron aquí, pues esto no lo dijo quien lo dijo, y no existe quien lo dijo. Y así se fueron y encontraron entonces que pues literal habían copy-pasteado alucinaciones de un LLM, ¿no? Muy grave que lo hayan hecho, más grave que haya pasado, que nadie lo haya pescado, y más a esos altísimos niveles, a esos altísimos costos. Pero además, bueno, pues recordándonos siempre que el factor humano sigue siendo indispensable, sobre todo pues en las últimas millas, ¿no? O sea, sí entregar, ya me ha pasado, la verdad, tengo que reconocer con toda vergüenza que ya me ha pasado entregarle a algún cliente algo que al final se te olvida quitarle, al final ¿quieres que también haga una versión? Ya sabes que siempre te ofrece algo más, ¿no? Y bueno, pues hasta en los mejores hogares se cuecen habas con este tipo de cosas, pues a una consultora de ese nivel, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que es un tema muy interesante. Digo, particularmente con las herramientas de inteligencia artificial, yo lo he comentado muchas veces, y siempre que tengo oportunidad de dar una charla o más si es un taller, uno de estos workshops, siempre hago mucho hincapié en que debemos de leer y de revisar concienzudamente lo que generó la herramienta y sobre todo las fuentes, ¿no? Sí. Hoy prácticamente las herramientas vigentes te van a citar las fuentes que utilizaron para darte el resultado que le hayas pedido. Te van a dar la dirección de internet, te van a citar el documento donde lo sacaron. Hay algunas que hasta te dicen la página y el párrafo al cual se están refiriendo, ¿no? Entonces creo que aquí, más allá de hablar de el error o la alucinación particular de una herramienta de inteligencia artificial, el problema es la falta de supervisión o el abuso de las personas que lo hayan utilizado al no revisarlo, ¿no? Sí. Ahorita que decías lo de ya me ha pasado, ejemplos súper simplistas. Alguien hace una propuesta comercial en Word, olvídate de herramientas de inteligencia artificial, y de repente por ahí copia algo de una propuesta pasada y se le va el nombre del cliente anterior al cliente nuevo, lo cual es garrafal, ¿no? Sí, entonces, sí. El tema de fondo, yo siempre lo digo, esta noticia de Deloitte la platicaba con unos amigos y les decía, a ver, es igual que si usas Excel y creas unas fórmulas y los resultados que te arroja el Excel no los revisas, ¿no? No tratas de cuadrarlos, de asegurarte que lo que estás poniendo ahí hace sentido con lo que vayas a entregar, pues igual estás corriendo el riesgo de caer en una omisión, ¿no? Correcto. El problema ahora con las herramientas de inteligencia artificial es que como es tan fácil generar contenido, pues la tentación de, pues ya le dediqué 5 minutos, ya me hizo las 100 páginas y mejor me voy al cine, y ya no reviso nada, pues te puedes meter en un gran problema si es que haces eso, ¿no? La recomendación de fondo siempre es, usa estas herramientas, son muy buenas, pero no son perfectas. Y al final del día lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El valor está en el consultor, en la persona, en el analista o lo que está haciendo. Y simplemente esto es una herramienta, es una fuente, ¿no? Entonces la debes de incorporar y la debes de acoplar, ajustar, y lo que no viene al caso quitarlo. Y por supuesto, si trae algo, un error o algo que no está en el contexto de lo que estás haciendo, esto que se llaman alucinaciones, pues con mayor razón, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es solamente un ejemplo del tipo de cosas que decía que han estado pasando en estos días y que vale la pena ir salpicando las notas que comentaremos. Déjame terminar de dar los avisos parroquiales. Sí. Manden sus temas de interés a tecnófagos@kio.tech. Únanse a nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos. Bernie, su servidor, todos los que ya mencioné que hacen posible este podcast, descargan Telegram, buscan Tecnófagos y pues ahí andamos. Una comunidad muy activa de donde sacamos las ideas, muchos contenidos. Bueno, pues ahí ustedes pueden irle dando forma y fondo a este podcast. También ranquéenos en Spotify, activan las notificaciones y así no se pierden ningún episodio. Y pues me parece que eso es todo lo que tenía que decir yo sobre información general de interés para todos ustedes. Así que si no dices otra cosa, Bernie, pues vámonos con nuestra primera nota del día de hoy.
Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Una nueva era. Bien interesante esto. Perplexity, que tiene todo que ver con lo que estabas mencionando hace un minuto de las citas y qué tan confiable es una herramienta para hacer estos quotes. Ahorita regreso a eso. Perplexity lanza Comet, un navegador de inteligencia artificial que, por cierto, es gratuito y que anuncia ser el navegador de IA más potente del mundo. Y pues de facto pues, le da ahí una nueva era, ¿no?, a la navegación web. Y dicho de paso, tremendo calambre que le da a Google en particular, porque pues, ustedes saben que lleva muchos años, muchas décadas siendo el incumbente, así que pues sí, de verdad que los debe estar poniendo nerviosos. La compañía estadounidense, me refiero a Perplexity, se ha alzado desde su fundación en 2022, que de verdad, fue antier, es increíble lo mucho que hemos avanzado desde ese entonces para acá, como la alternativa más interesante a ChatGPT y Google Gemini, pues justo por lo que decía Bernie, por siempre citar las fuentes en las que se apoya. Ahora quiere reinventar la manera de relacionarse con la web a través de Comet, que es este navegador concebido desde cero para que la inteligencia artificial no sea un añadido, sino el eje central de toda la experiencia. Desde su lanzamiento en julio de 2025, el navegador solo estaba disponible para quienes pagaban la suscripción Max de Perplexity, pero tras meses de pruebas controladas ya lo abrieron definitivamente de forma gratuita, entonces pues cualquiera puede descargarlo desde la web oficial en su versión de escritorio para Windows y para Mac Operating System. El navegador ha sido concebido como una experiencia híbrida entre buscador y asistente de IA, con un enfoque centrado en prompts, en tareas automatizadas y búsquedas verificadas que siempre están enlazadas a fuentes fiables. Aravind Srinivas, que es el CEO de Perplexity, dice que el modelo de clics ha convertido la web en un laberinto de anuncios y botones de pago. Queremos construir una mejor internet y esto debe ser accesible para todos. Y el movimiento llega antes de que el navegador con inteligencia artificial de OpenAI llegue al mercado. Les ganaron ahí el mandado en un momento en el que Chrome, Arc u Opera compiten por inyectar IA en la navegación. Estos con Gemini, con Dia y con Neon. Y yo complementaría la nota nada más para darte la palabra, Bernie. Pues también entran ahí a la guerra con un navegador que tú y yo hemos platicado y que usamos mucho, que es Brave, ¿no? Que bueno, pues es la peor pesadilla para los marqueteros como tu servidor, pero que es muy efectivo y que también da una experiencia diferente. Y bueno, pues bien interesante porque sí, se ha movido poco. O sea, leer esta nota me hizo darme cuenta que se ha movido muy poco el mercado de los navegadores. Y pues esta llegada de Perplexity pues sí que nos pone en un momento bien interesante en este mercado pues que ya históricamente tenía ganadores muy inscritos y incumbentes muy instalados y muy cómodos, ¿no? Sí, absolutamente. Y está cambiando mucho la industria. Un evento que surgió esta semana muy importante fue el Dev Day, el Developers Day de OpenAI. Sí. Y ahí Sam Altman, su CEO y fundador, presentó algunos datos interesantes y el que más llama la atención pues son estos 800 millones de usuarios que están utilizando ChatGPT particularmente. Es el 10% de la población mundial, es un número muy relevante y eso quiere decir justo lo que estás comentando, ¿no? Típicamente o los últimos 20 años pues todos hemos accedido al internet de una u otra manera a través de uno de estos softwares que se llaman navegadores o browsers en inglés. Y el mercado se ha movido, se ha consolidado con algunas grandes tecnológicas y ahora todo parece indicar pues que va a haber un gran cambio, ¿no? Fíjate, tenía mucho tiempo que yo no revisaba esta estadística. Hace algunos años la veía todo el tiempo, pero pues ya ahora estamos metidos en otras cuestiones. El market share de los navegadores, ¿no? De cómo están en el mundo. Recuerdo por ahí de principios del año 2000, me parece que Microsoft, el famoso Internet Explorer, llegó a tener un market share arriba del 90%, ¿no? Creo que en México llegó hasta el 97%, era sí, pues todos lo usábamos. Brutal, claro. La penetración que tenía, ¿no? Y luego apareció Google Chrome, que le fue ganando terreno poco a poco, y ya los últimos años, pues ha sido quien ha encabezado esta participación de mercado, ¿no? Entonces, según los datos más recientes, hay muchas fuentes, entonces más o menos el rango fluctúa de la siguiente manera.
Google Chrome de la empresa Alphabet tiene más o menos entre el 66 y el 68% del mercado, sigue siendo el líder. Sí. Le sigue, fíjate, el Safari de Apple entre un 15 y un 18%. Luego está Microsoft Edge entre un 4 y un 6%. Luego Firefox. Sí. Firefox de la Fundación Mozilla está entre un 2 y un 3%. Y bueno, luego viene ya el resto del mercado, ¿no? Donde Samsung tiene como un 2%, Opera entre 1 y 2, y por ahí menos de 1% está Brave, con esta propuesta muy interesante. Fue el primero que empezó con el bloqueo del código JavaScript y muchas cuestiones que tenían que ver con los anunciantes, ¿no? Que oliera a anuncios. Ajá. Y evidentemente, digo, este anuncio lo tira pues directo Perplexity, ofreciendo gran funcionalidad, lanzando un navegador específico, Comet que acabas de mencionar. Pero ya ha habido otros navegadores que están incorporando esta funcionalidad, ¿no? No sé si la has probado, pero precisamente Brave, yo creo que ya tiene más de un año que lanzó también su inteligencia artificial, un asistente que se llama Leo. No hace todo lo que acabas de describir, pero ya habían puesto un pie ahí con un asistente, ¿no? Me parece que también, de alguna u otra manera, tanto Microsoft como Google han hecho lo propio con sus navegadores, ¿no? Por un lado, Edge de Microsoft está metiendo, y no solo en el navegador, sino en prácticamente todos los productos de la compañía, este concepto de Copilot, ¿no? Que está hasta en la sopa, ¿no? Todos los productos de Microsoft ahora tienen alguna funcionalidad de Copilot, que es la estrategia que está siguiendo esta empresa, ¿no? Y Google está haciendo algo muy similar. En este caso es Gemini o Gemini, como lo quieran ustedes pronunciar. Y por supuesto que Chrome también tiene ya incorporado un asistente que hace algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces se va a poner muy interesante el mercado. Acabas de decir también esto que es hasta el momento es una especulación, pero seguramente se va a cumplir, que OpenAI no va a tardar en sacar una especie de navegador o un software ahí que cubra esta funcionalidad de acceder al internet. Y yo estoy convencido de que en 1, 2, 3 años máximo seguramente vamos a ver una evolución de la generación que nos tocó a nosotros de estar navegando en un software que se llama así, navegador, a ahora estar usando un asistente de inteligencia artificial pues para hacer lo mismo, ¿no? Para conseguir información y ahora lograr cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Sí, incluso, a ver, ahorita abrí Comet, se me había olvidado que tenía un audio muy relajante ahí en el fondo y entonces... Así lo empecé a escuchar. Sí, déjame hacer lo que se calle. Okay. Sí, te parece que estás entrando o si quieres voy por mi incienso y ahorita nos ponemos parece un poco zen entrando aquí. Una clase de Vaspasana yoga aquí, pero no, es el audio de Comet y es que es bien interesante lo que dices, Benny, porque el tema con los navegadores y con sobre todo con la entrega de resultados, que por cierto ahí nota mental, ahorita mencionamos también lo que le movió Google a su entrega de resultados, que le cambió todo el juego al resto de los LLMs, pero bueno, ahorita regreso a eso. Evidentemente se fue moviendo y tergiversando conforme fueron... O sea, el Google mismo fue fundado por Larry y Sergey crearon Google buscando una forma de indexar Internet, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese era su objetivo. Pero con el tiempo, pues eso se volvió un objetivo de negocio. No para ellos, el mundo, pues, ¿no? O sea, los fue empujando a esto. Pero pues también eso fue incidiendo mucho en la calidad de los resultados que obteníamos tú y yo como usuarios. Y entonces hay esta propuesta como medio contracultural de parte de la inteligencia artificial de decir, pues ya o sea, yo no te voy a mostrar los resultados con base en quién me paga más o quién hace esta puja automática o esta compra programática por aparecer en los resultados, sino simplemente quién se apega más a lo que estás buscando, ¿no? Y eso lo torna muy, muy, muy interesante, pues porque justo nos regresa un poco al espíritu mismo de Internet. No sé si me estoy explicando con todo esto que estoy diciendo, pero creo que es interesante a nivel ideológico, es un poco lo que quiero decir. Absolutamente. Alguna vez tú y yo comentamos en este episodio, y digo, es un tema que te puedes meter a cuestiones filosóficas y muy profundas, pero para ponerlo en términos simplistas,
se supone que cuando se abre el Internet para usos comerciales, pues es acceso gratuito a todo mundo, igualdad de circunstancias, acceso a la información, no importa si eres el presidente de los Estados Unidos o eres un simple estudiante de primaria, con que tengas un dispositivo con acceso a Internet, teóricamente debería de ser un acceso igualitario. Desafortunadamente, pues empezaron a aparecer estas compañías tecnológicas que se empezaron literalmente a apoderar de ciertos nichos. Exacto. Y crearon servicios otra vez que requerías o registrarte o pagar o tener algún tipo de credencial. Tú lo has dicho muchísimas veces. Si el producto es gratis, pues seguramente tú eres el producto. Y se creó la industria de la publicidad digital, la cual es enorme y tiene un montón de implicaciones para bien y para mal, que ahora con estas herramientas otra vez de la inteligencia artificial, pues está la humanidad buscando como salirse y tener mayor libertad, y el riesgo vuelve a ser el mismo, ¿no? Sí. Van a volver a aparecer o las grandes tecnológicas o startups. No hay que olvidarnos que OpenAI hace 3 años era una startup, 4 Exacto. años, ni siquiera relevante. Hoy es un monstruo del calibre de cualquier tecnológica, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Ese proceso en el que la empresa se vuelve un monstruo, pues obviamente no todas lo sobreviven y sobre todo no siempre te gusta lo que surge del otro lado, ¿no? En lo que se acaba convirtiendo esa empresa. Exacto. Que un día fue la rebelde y la que le plantaba cara a los grandes poderes, the powers that be, pues luego se acaba volviendo algo peor, dependiendo, ¿no? O sea, entonces, dependiendo a quién le preguntes, pero vaya. El caso de Apple, ¿no? Con el legendario Steve Jobs, ¿no? Que por ejemplo empezó siendo casi un hacker y haciendo disrupción, y luego se empezó a quejar de que le estaban haciendo disrupción a él, ¿no? Pero es un poco la naturaleza del ser humano, yo creo. Totalmente de acuerdo. Muy interesante. Y decía yo que también fue muy interesante lo que pasó con Google. Sí. A ver, ojalá me puedas explicar un poquito más de esto, Bernie, porque a mí me sonó más a un berrinche. O a una forma de decir, sí, pues fíjense quién es el dueño del sartén, porque Google lo que hace es que le quita, pues, literalmente un 0 al número de resultados que puede observar los LLMs, ¿no? O sea, dice, ya no puedes observar 100 resultados, que era el parámetro. Sundar Pichai, de repente, de sus mismísimos gustos, dice, no, pues ahora ya nada más les vas a poder enseñar 10 resultados a tu búsqueda, y lo cual pues, restringe terriblemente, pues en una orden de magnitud entera, pues la visibilidad y la capacidad que tiene entonces un ChatGPT de poder entregarte resultados. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? O sea, y sí es literalmente eso. O sea, decir, oye, ¿por qué le estoy haciendo el caldo gordo a gente que nos está beneficiando de mis búsquedas? Sí, absolutamente, tienes toda la razón. Lo entendiste perfecto, lo explicaste mejor. Okay. Y es así tal cual. Digamos que de manera programática podías acceder a 100 resultados en cada petición. Si no me equivoco, en la interfaz visual, por default, no sé si vienen 10, 20 o algo así. No sé cuál es el número por default, pero sí, sin lugar a dudas es menor. Entonces, el haberle quitado un 0, que es justo una orden de magnitud, pues hace que todo sea como más lento, es más restringido, porque evidentemente uno de los activos que tiene Google, pues es probablemente la compañía que tiene más contenido de Internet digitalizado, indexado, pues disponible para que cualquiera se pueda servir y lo pueda analizar y evidentemente incorporar a sus servicios de lo que sea, no nada más de inteligencia artificial. Cualquier empresa, digamos que puede libremente o podía libremente acceder a esta cantidad de información. Entonces, pues sí, cada compañía va reconociendo sus activos y a veces bloquean. Es un poco como la política, ¿no? Los países, similar a lo que estamos viendo con los aranceles. Pues ándale. Sí, un país trata de defenderse imponiendo bloqueos, ¿no? Lo que está haciendo Google es algo muy similar, ¿no? Yo me acordé, mira, mis ejemplos son muchísimo más burdos que los tuyos, pero yo me acordé de Netflix cuando comercializaba, te ofrecía el contenido de todos los estudios
que obviamente que le habían cedido y que hasta que de repente pues todo el mundo empezó a decir, oye, bueno, y ya todo esto, pues ¿por qué Netflix es el que está lucrando con mi contenido? Pues mejor yo voy a hacer mi propia plataforma. Y enos aquí ahora con 100,000 plataformas diferentes, cuando antes podíamos haber tenido una sola, pero bueno, nunca podemos tener cosas lindas demasiado tiempo, ¿va? Exactamente. Bueno, pues vamos con nuestra segunda nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Oye, pues ya habíamos hablado de esto, de los organoides, que no sé por qué siempre me suena como a una caricatura de Hanna-Barbera de los sábados en la mañana. Pero no es eso, son estos cerebros, minicerebros humanos que han sido desarrollados por científicos para alimentar computadoras y que suena a ciencia ficción y además de la fea, ¿no? O sea, pero porque, o sea, cosechar cerebros para que alimenten ordenadores, pues digo, hasta ni en la Matrix, pues, ¿no? Ahí mantenían cuando menos vivo al ser humano completo. Aquí es el puro cerebro y además ya los he visto, ya los hemos visto, ya hemos subido ahí videos, o sea, sí es bastante... no sé, como creepy el asunto. Pero bueno, nos han preguntado mucho por esto y por eso retomamos el tema de los organoides. Y bueno, pues les recordamos que es el término que se usa para referirse a este tipo de cosas es el wetware. Wet es húmedo en inglés, obviamente, y pues es la creación de neuronas que se desarrollan en grupos llamados organoides, que a su vez se pueden conectar a electrodos y a partir de ahí se pueden utilizar para comenzar el proceso de utilizarlos como mini computadoras. Digo, Bernie, pues lo que habíamos platicado de esto creo que no ha cambiado mucho en el sentido de este es un mini cerebro, se crea en un laboratorio, son células madre vivas y bueno, estos son los famosos organoides. Se conectan a un electrodo, como decía yo, y se les pide que respondan a comandos sencillos del teclado. Aquí, pues lo que estamos usando es, por un lado, los impulsos eléctricos naturales del cerebro y por otro lado, pues la capacidad de cómputo natural del cerebro. Pero pues creo que esto todavía tiene un tramo largo por andarse, ¿no? O sea, aquí tengo un quote de una empresa llamada Final Spark, que dice, aún no sabemos cómo fabricarlos correctamente, así que este es el mayor desafío actual. Pero bueno, se dice que esto ha avanzado en los últimos 4 años y los organoides ahora pueden sobrevivir hasta 4 meses. En Estados Unidos, investigadores de la Universidad Johns Hopkins también están construyendo estos minicerebros para estudiar cómo procesan la información, pero ahí más en el contexto del desarrollo de fármacos para enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el autismo. Entonces más bien están estudiando cerebros para estudiar como el cerebro per se, estos cerebros cosechados, y no tanto como para usarlos como baterías o como CPUs de computadoras. Entonces, una industria bien rara, pero que bueno, nos puede enseñar mucho tanto de la computación como del muy desconocido todavía cerebro humano, ¿no? Sí, fíjate que voy a repetir seguramente parte de lo que ya habíamos comentado en un par de episodios hace algún tiempo. Y lo voy a hacer justo por la forma en la que lo contextualizaste, porque así está la nota, ¿no? Sí, sí. Eso se puede prestar muy fácilmente a transquiversar lo que en realidad está sucediendo. Okay. Como, digamos, estas células son capaces de hacer algún tipo de cómputo, pues se le pone el atributo de que es un cerebro, ¿no? Es como si yo dijera que mi computadora tiene un cerebro. Pues sí, de alguna manera, ¿no? El CPU, el procesador de la máquina, pues le puedo llamar que es un cerebro, pero no tiene nada que ver con un cerebro humano ni de ningún animal. Aquí las cosas se empiezan a complicar porque estás agarrando, digamos, células o tejido vivo, tejido orgánico, que podría venir de cualquier animal o incluso de un ser humano de cualquier parte. Incluso hay algunos experimentos que se hacen con células de la piel, ni siquiera con células del cerebro humano. Y luego hay una variante muy particular que sí toma células del cerebro, pero pues digamos que es como parte de lo que se está experimentando, ¿no? Dicho eso, lo que sí me gustaría dejar muy claro es que de ninguna manera alguien está tomando el cerebro de un humano y lo está poniendo en un laboratorio para pretender que ese cerebro haga funciones como las de un ser humano cuando está vivo, ¿no? No va por ahí. De hecho, precisamente con alusión a la nota de Final Spark, me encontré un par de videos en YouTube que me parecen muy ilustrativos, porque ahí en el video te muestran en este laboratorio dónde están las células que
pues es algo muy aburrido. La gente se va a llevar una decepción cuando lo vea, porque va a haber estos platitos de, ¿cómo se llaman? De Petri. Ajá. Sí. Donde pues es algo muy pequeñito, es como si hubiera una muestra ahí de algún material biológico y luego unos cablecitos y lo que pretende hacer esta tecnología, que tiene ya varias décadas, fíjate que investigándole un poco. Décadas, fíjate, plano, no sabía. Es bien interesante el término de wetware, que significa conjuntar hardware de computación con el concepto de software. Y biología que le llaman biología húmeda. O sea, es decir, que de alguna manera el material orgánico esté vivo, ¿no? Que no esté muerto. Por eso quiero pensar que de ahí viene el término wet, ¿no? El término húmedo. Sí. Y esto empezó en los años 80, que precisamente eran con estos organoides cerebrales. Y luego, después de muchos experimentos bastante incipientes, por ahí del 2013, el Instituto de Biología Molecular de la Academia de Ciencias de Austria es quien empieza ya a trabajar con esta conjunción entre una computadora y tratar de hacer algunas operaciones básicas, ¿no? Pero digamos que con esta explicación, en vez de utilizar silicio e impulsos eléctricos, lo que estamos utilizando es una célula. Particularmente las células del cerebro se manejan con impulsos también electroquímicos, y entonces lo que se trata de probar es si pudieran ser más eficientes que el silicio, ¿no? Que consuman menos energía, que tal vez cueste menos fabricarla o contamine menos, porque este material biológico, pues si se le ponen las sustancias correctas, los nutrientes, pues puede mantenerse por un periodo de tiempo largo, ¿no? Ahorita es muy incipiente, ¿no? Estaban en semanas, si no me equivoco, la vez pasada que reseñamos esta misma nota, y ahora están en el orden de los meses. Y seguramente después empezaremos a entrar en el término de los años, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta tecnología? Pues para hacer este cómputo de alguna manera. Y ahorita los experimentos son muy sencillos, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre de lo que reseñamos la vez pasada, pero era muy similar a esta empresa de Final Spark, donde te dan un servicio al cual tú te puedes suscribir, pagas una cantidad de dinero y te asignan el equivalente a una máquina virtual, a un servidor virtual. Pero pues es uno de estos platitos de Petri con algunas células. En una universidad que me parece, quizá haya sido incluso también ahí en el centro de John Hopkins. Exacto, es de ahí. Digamos que las empresas que están trabajando son la Universidad de John Hopkins en Estados Unidos, el Cortical Labs en Australia, el Axon Neuroscience en Eslovaquia, la Universidad de Kioto y el Riken Center en Japón, y algún otro par de institutos también de Suiza, ¿no? Entonces, pues ya en varias partes del planeta se están haciendo estos experimentos. Y me acuerdo aquella vez cuando lo reseñó, yo por curiosidad me metí a ver la página y los servicios, y pues puedes correr un programa de Python para hacer algo muy sencillo, ¿no? A lo mejor le das un archivo con 100 números y le dices que te haga un sort, ¿no? Con algún método computacional, y este sorteo, en vez de hacerlo tradicionalmente con un CPU y silicio, pues lo estás haciendo con células vivas, que en este caso podrían ser organoides de un cerebro humano, ¿no? Es lo que estamos reseñando. Pero para terminar mi comentario, si pueden, échenle un ojo al video, denle un vistazo, son 2-3 minutos, para que vean exactamente de qué se trata. Y desde mi punto de vista, esto está completamente alejado de que alguien se esté imaginando están tomando cadáveres humanos y están extrayéndoles el cerebro y lo están colocando ahí con alguna sustancia para mantenerlo vivo. No va por ahí. Ya llegaremos a eso, no te preocupes. Que posiblemente lleguemos a eso. Oye, mi Bernie, pues a ver, esto que mencionábamos me recordó que yo quería recomendarte y recomendarle a los amigos un libro que estoy leyendo. Todavía no, es más, la verdad es que apenas voy como menos de la mitad, pero sí lo quiero recomendar de una vez porque este libro está en los primeros lugares de las ventas del New York Times bestseller y está, todo el mundo ya lo nombraron el libro del año en el Business Insider y quién sabe qué tanta cosa. Entonces, no me pude resistir y lo compré y lo empecé a leer.
del libro que estoy hablando se llama The Chip War, la guerra de los chips. Lo escribió un historiador que aquí tengo anotado el dato, se llama Chris Miller, historiador económico y bueno, la verdad un cuate muy, muy, muy bueno. Pero bueno, que explica, el libro documenta la actual guerra por la supremacía tecnológica que estamos viviendo, basada en los chips. Y bueno, todo esto me vino por el tema de que hablabas del silicio y etcétera. Pero la verdad es que los primeros capítulos ya por sí solos, incluyendo la introducción, le recomiendo a la gente que lea la introducción, no se brinquen directo al primer capítulo, porque valen muchísimo la pena. Exactamente por esto, porque en este libro explican muy bien ¿por qué los chips se llaman chips? ¿Por qué les empezaron a llamar chips? Y justo me acordé exactamente por el tema de los semiconductores. Ahora ando ya muy docto yo con el tema, porque en este libro aprendí algo que pues, la gente que haya estudiado física o que haya puesto atención en las clases de física, pues va a decir, oye Ricardo, ¿cómo que no sabías eso? Pero bueno, desde mi condición de ignorante de la física, me sirvió muy bien entender pues justo cuál es o sea, por qué el valle del silicio en Estados Unidos es tan relevante, por qué se le llamó así, por qué el silicio es un material tan importante, por qué es un semiconductor, por qué hoy estamos hablando de una guerra de semiconductores, por qué TSMC es una empresa tan importante y por qué nadie les puede competir prácticamente en el mundo, por qué la otra empresa es la empresa que fabrica los ASM, las máquinas de litografía, ASML. ASML, exactamente, ¿por qué pueden hacer solamente ellos la litografía? ¿Por qué se le empezó a llamar litografía a la litografía? ¿Quién la llamó? En fin, toda estos términos que hoy estamos usando de forma tan común, pues viene ahí muy bien explicado cómo surgieron, quiénes hicieron los experimentos geniales con los que, y con una ingenuidad y una genialidad y una visión extraordinaria, fueron descubriendo pues cómo ir haciendo mejores y más evolucionados y más eficientes pues, las computadoras, desde las de los bulbos y los tubitos estos de gas, a lo que tenemos hoy, y qué tan rápido evolucionó esto. Estamos hablando de los años 40 para acá. En fin, una lectura muy apasionante. Lo empecé a leer apenas hace unos cuantos días y ya he avanzado muchísimo, porque sí te pegas al libro. Entonces, pues ahí está la recomendación de Chip War. El título completo es La lucha por la tecnología más crítica del mundo. Digamos, la traducción es mía, pero algo así es la traducción del título en inglés. Y pues, insisto, muy, muy, muy recomendado. Oye, sí, ya claro, que me recomendaste ese libro, yo tampoco he terminado porque está bastante denso, pero eso no le quita lo interesante, que es el otro complemento. Hay un libro que se llama Why Machines Learn, o por qué las máquinas aprenden. Sí. Y es la historia de cómo se genera la definición matemática de cómo algo puede aprender, ¿no? El concepto de el algoritmo que es capaz de analizar datos, reaccionar a ellos. La gente que conoce algo más a profundidad de los temas de Machine Learning, Deep Learning, en sus orígenes hay algo que se llama el perceptrón, que surge en los Estados Unidos con un matemático, y es una historia fascinante, sobre todo si a alguien le gustan las matemáticas y entender esta parte abstracta de cómo logramos la humanidad que algo no orgánico, algo que no es pensante, pues tenga esta capacidad de aprender cosas, ¿no? Me parece que entre los chips y el software, los algoritmos, pues puedes acabar con una muy buena idea de algo tan importante y tan trascendente para las siguientes décadas de la humanidad, sin lugar a duda. Claro, sin duda, pues quizá la más trascendente, ¿no? En fin, pues ahí están las recomendaciones literarias de sus amigos tecnófagos que se sacrifican leyendo estos libros tan densos y tan interesantes por ustedes. Sí. Pero sí, la verdad es que muy, 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 muy buenas recomendaciones. Sin duda le voy a entrar a esto que recomendaste. Y pues sí, también lean The Chip War. Bueno, pues vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos.
ahora tenemos el primer centro de datos submarino comercial, cortesía de China, con capacidad equivalente a 6 millones de peces. O sea, puede ahorrar el 90% de energía y 122 millones de kilowatts al año. ¿Qué números? O sea, a ver, voy a necesitar aquí que me ayudes a contextualizar un poco esta nota, porque además, pues digo, la industria de los data centers, pues los dos hemos estado involucrados en ella, pero que esto suena desproporcionado. Esta iniciativa pretende redefinir cómo y dónde se alojan nuestros datos. A ver, vamos a entenderle a este crack en chino. Los módulos, que son grandes estructuras de 1.300 toneladas cada una, se sitúan a unos 35 metros de profundidad y están diseñados para operar de forma continua hasta 25 años sin necesidad de mantenimiento frecuente. A nivel técnico, la potencia conjunta de los 100 módulos previstos alcanzaría el rendimiento equivalente a unos 6 millones de ordenadores personales funcionando al mismo tiempo. Este tipo de infraestructura no solo permite procesar enormes volúmenes de información, sino hacerlo de forma mucho más eficiente y limpia. Uno de los mayores logros del proyecto está en el aprovechamiento del efecto refrigerante natural del agua de mar. Esto ya lo hemos platicado y explicado. Y gracias a esta estrategia, el centro de datos podría ahorrar alrededor de 122 millones de kilowatts hora al año. Digo, a ver, Bernie, ya hemos comentado mucho esto, el agua del mar, el mantener un centro de datos bajo el mar, pues obviamente trae muchas ventajas, sobre todo en términos de temperatura. Ya hemos explicado que uno de los más grandes retos de tener estos grandes monstruos de cómputo, estas granjas de datos, pues es refrigerarlos, porque pues estas máquinas generan una gran cantidad de calor y además pues cada vez más, ¿no? Los ordenadores que están listos para la inteligencia artificial, pues he leído que algunos de ellos pueden generar hasta 70 grados centígrados. Y pues ahora enfríalos, ¿no? Porque si no se derriten y derriten los cables y se queman. Y entonces todo esto pues requiere aún más electricidad para enfriarlos. En fin, es un reto, pues sobre todo a nivel energía. Entonces el tenerlos bajo el agua pues hace un efecto refrigerante natural. Pero pues eso también trae grandes problemas logísticos, evidentemente, de infraestructura, etcétera, de costos. Entonces, pues estos centros de datos gigantescos bajo el mar, pues sin duda serían una solución muy interesante. Pero bueno, pues aquí China está de nuevo, como lo mencionábamos en el episodio anterior, aspirando a liderar pues el futuro de la infraestructura digital global en todos los aspectos, ¿no? Sí, absolutamente. Me acuerdo que reseñamos un par de notas. Tal vez el proyecto más común acá en Occidente, en estas latitudes, es el de Microsoft. Recordarás que se llamaba el Project Natick. Y fue igual un centro de datos, era una especie de cilindro que tenía dentro unos racks, unos de estos gabinetes donde están colocados todos los servidores y los equipos de telecomunicaciones. Y Microsoft lo sumergió en las costas frente a las islas de Orkney, en Escocia. Y parece que lo tuvo por ahí un par de años en operación. Era una prueba precisamente para ver si era factible que estuviera operando, que se tuviera ahí procesamiento, almacenamiento de información, pudiera entrar y salir los datos sin ningún problema y medir el impacto precisamente de los beneficios y también los retos que se tienen en el mar, porque así como lo puedes enfriar, el agua disipa el calor 4 veces más rápido que el aire, es decir, es un enfriador natural. Y las corrientes submarinas pues te ayudan a estar recirculando todo ese excedente de calor, que es una gran ventaja. Pero también tienes el problema de la salinidad del mar y muchos otros problemas que seguramente se tienen que resolver, en dónde lo pones, qué le puede pasar con la vida marina si se le empiezan a pegar ahí algunas cosas o yo qué sé, o el propio acceso, ¿no? a los centros de datos. Ahora, otra vez aparece el nombre de China, donde pues toma estas ideas y pues ya hemos visto que este país, este gobierno, tiene una gran capacidad de escalar las cosas y llevarlas a otro nivel, ¿no? Entonces, China también ha hecho lo propio. Por ahí en este lugar que se llama Hainan, me parece que está al sur de China continental. Han hecho ya varias pruebas y pues ahora, precisamente en esta nota que acabas de reseñar, por ahí viene una fotografía de esta plataforma muy grande. Tiene 2 cilindros con una capacidad de cómputo mucho mayor.
y empiezas a interconectar otros elementos que son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, el que esté sumergido en el mar cerca de una costa, pues tiene acceso a estas fibras ópticas submarinas por donde pasa el backbone de comunicación de todo Internet y pues puedes tener una gran velocidad para accederlo, ¿no? También en el mar, por lo general, en las costas tienes generación, pues ya sea solar, eólica o de algún otro tipo, precisamente con las mareas del propio océano. Y pues todo eso, si lo juntas, pues te va a dar una eficiencia energética pues muy, muy relevante, ¿no? Todo lo que parece ser que se va a requerir de cómputo hacia adelante, los siguientes años, las siguientes décadas, en gran parte por la inteligencia artificial, estos enormes centros de datos que se están construyendo por todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, el proyecto Stargate de OpenAI, de Oracle y de SoftBank, pues tiene unas dimensiones monstruosas, ¿no? De extensión de tierra, consumo energético, cómputo sin lugar a duda. Y pues la idea de sumergirlo me parece que en los próximos años va a ser una alternativa bastante viable, sobre todo desde el punto de vista ecológico, ¿no? El que sea más eficiente energéticamente. Sin duda, sin duda. Pues, el nombre clave del juego es eficiencia y bien lo mencionas y creo que eso es lo que nos va a tener aquí observando pues estas nuevas propuestas, a ver cuál pega y a ver cuál se vuelve más viable. Por cierto, otro tema que se aborda a profundidad en The Chip War y que nos pone muy bien la perspectiva de cómo llegamos al punto en el que estamos hoy, ¿no? O sea, insisto, cómo suena absurdo que en un mundo como en el que vivimos hoy, tan hipercomercializado y tal, existan tan poquitas empresas que estén dando los servicios que necesitamos para tener los semiconductores, los chips que necesitamos. Pero pues las empresas que le apostaron a eso lo hicieron y ahora llevan décadas de ventaja en research, ¿no? Y un poco pasa lo mismo también con los data centers, ¿no? O sea, necesitamos tecnología muy sofisticada, necesitamos gente que vaya explorando estas betas que nadie más o que muy pocos se están animando a explorar, y el que le atine y el que pueda encontrar ese justo balance y que encuentre un mercado, pues se va a llevar un premio muy, muy, muy grande económicamente, porque pues evidentemente, ya lo he dicho hasta el cansancio, el mundo necesita estas soluciones, no va a disminuir nuestro apetito por el consumo de datos, por las datos, al contrario, se va a seguir incrementando, la ley de Moore no se va a dejar de cumplir por nada, al contrario, se sigue potencializando y pues vamos a seguir encontrando y necesitando estas betas, así que pues es muy apetitoso el premio para los players que lo sepan jugar y que sigan explorando estas nuevas rutas. Sí, que por cierto, sí. Ya lo escaló a un tema político económico, ¿no? A nivel global. Sí. El propio Jensen Huang, el fundador y CEO de NVIDIA, el otro día en una declaración que hizo mencionó que hay un par de empresas chinas que me parece que el comentario literal fue: están a unos nanosegundos de alcanzar el desarrollo tecnológico que tenemos en Estados Unidos con las GPUs, ¿no? Sí. Y ahora lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es bloquear a sus socios comerciales para que no compren ninguno de estos chips, ¿no? Precisamente hablando con lo que estás comentando, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, Estados Unidos prohíbe que NVIDIA y otras empresas le vendan esos chips a China para que pues no tenga acceso a esa tecnología. Acuérdate que al principio de toda esta nueva generación de inteligencia artificial, pues varios mandatarios de Estado de Francia, de Estados Unidos, de Rusia, por supuesto de China, dijeron que el país que logre la supremacía en la inteligencia artificial general pues va seguramente a dominar el mundo. Sin duda. Entonces, como dicen acá en México, pues el miedo no anda en burro y ya es un doble bloqueo, ¿no? Ni la tecnología americana se puede vender particularmente a China y otras naciones, los del bloque contrario, y ese efecto hizo que se acelerara el desarrollo tecnológico, en este caso muy particular en China, y ahora es una amenaza que esa tecnología pues llegue al resto del mundo, y ahora Estados Unidos está tratando de bloquear también por el otro lado que algunos países, sus principales socios comerciales, donde por supuesto está México, pues
acaten las restricciones impuestas por Estados Unidos de no comprar esa tecnología. Y creo que eso se va a poner súper interesante. Súper. Porque pues, si te pones a pensar y a lucubrar un poco, pues el mundo sigue hiperconectándose. Las barreras en el sentido tecnológico cada vez son menores. Tenemos pues redes de alta velocidad, ya sea por fibra óptica, cables submarinos o estas constelaciones ahora de satélites, con las cuales literalmente puedes acceder a cómputo y soluciones de cualquier tipo en la nube. Y no sé qué tan efectivos sean estos bloqueos o cuáles sean las consecuencias de bloquear, ¿no? Particularmente China no es un enemigo pequeño. No. Por todos lados lo estamos viendo de cómo ha ganado terreno en muchos aspectos de la industria, económicos, hasta sociales, por increíble que parezca. Y va a ser algo bien, bien interesante para seguirle de cerca la pista, porque de ninguna manera esta historia está cerrada, ¿no? No podríamos decir, oye, no, esto es como el Internet que salió de Estados Unidos y ellos tienen el control. Pues no, estas tecnologías se han ido abriendo y ahora hay muchos participantes literalmente por todo el planeta y las barreras de acceso pues cada vez son más pequeñas, ¿no? No solamente aplican para los individuos, las empresas, las organizaciones y gobiernos, de que se pueden meter a desarrollar pues casi cualquier cosa y se va a poner muy, muy interesante. Muy interesante, sin duda. Bueno, Bernie, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, que tiene que ver con el nervio del volcán. Siempre queda un espacio para el postre. Y sí, ya lo decía yo, no es en alusión al disco de Caifanes, sin duda en homenaje, eso sí. Me imagino que Ana Yatsin Romero será bastante fanática de ese disco de Caifanes y por eso bautizó así esta nota. Pero de lo que vamos a hablar es de nanosatélites. Ahorita aludías a los satélites, a la industria de los satélites. Vamos a hablar de nanosatélites y en particular de un nanosatélite mexicano que va a ser lanzado el próximo 20 de octubre, ya muy pronto, desde Japón. El satélite se llama Xiba 1. Espero estarlo pronunciando bien porque se escribe con una G al principio. Es GXIBA. Xiba, desarrollado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Este proyecto, bueno, pues está pensado para poner a México en la vanguardia de la investigación del desarrollo aeroespacial, en América Latina. Y pues este satélite tiene la misión de observar sistemas volcánicos de México, medir los cambios en gases como dióxido de carbono y de azufre, para alertar a la población sobre una posible erupción. De acuerdo con la universidad, con la UPAEP, una de las innovaciones más relevantes es que el nanosatélite está equipado con una cámara de luz visible que analizará las manchas de ceniza de los volcanes activos en México, especialmente el Popocatépetl. Qué bueno que haga eso, porque si alguien tiene que ya monitorear lo que está pasando con eso, por favor. De esta manera, las imágenes que sean captadas permitirán estudiar la dirección, dispersión y áreas afectadas por la caída de cenizas volcánicas, la cual, todo esto contribuye a la prevención de desastres y la protección de comunidades. El Xiba 1 utiliza 2 antenas de radio, una está conectada directamente con la estación en la UPAEP y otra que se comunica con una constelación de satélites que permite mantener contacto con el dispositivo incluso cuando se encuentra en el lado opuesto del planeta. Y entonces, usando además algoritmos de inteligencia artificial que para analizar los datos volcánicos, mejora la precisión en la predicción de erupciones. Esto puede salvar vidas, sin duda, y además reducir daños a la infraestructura. Qué interesante, qué buen uso de la tecnología, qué bueno que esto esté siendo sea de hechura mexicana y qué buena implementación, porque de verdad que, si para algo queremos la tecnología es para prevenir desastres, ayudar a salvar vidas y pues pocas cosas, en pocas cosas se nota más esto que en la prevención de desastres naturales, como en el caso de una erupción volcánica, ¿no? Absolutamente. Y déjame mencionar algo muy importante, que como mexicano me da mucho orgullo, empezando porque estemos como un país, una economía en vías de desarrollo, perteneciente a Latinoamérica, que estemos metidos en esta tecnología, pues es de celebrarse, ¿no? Sí. El que digas, oye, México está participando, creando algún satélite de cualquier tipo para lo que quieras,
ya es algo digno de mencionarse y relevante, ¿no? Que venga de la Universidad de Puebla, pues todavía más orgullo, porque pues muchas cosas en México están centralizadas y generalmente este tipo de notas, pues siempre aparece la UNAM, que por supuesto tiene sus méritos y es muy grande y tiene mucho talento, o el Instituto Politécnico, pero en este caso le toca a una universidad de uno de los estados de México, que es en este caso Puebla, ¿no? Mientras pronunciabas el nombre, que yo tampoco sé si estamos diciéndolo bien o no, busqué en ChatGPT y lo que dice es que el nombre de Shiva proviene de un vocablo zapoteca que significa universo o estrella, ¿no? Se supone que de ahí viene el nombre. Y en referencia a la nota, fíjate que no es el primer satélite que hace la Universidad de Puebla. Ya habían hecho otro, se llamaba AztecSat, ¿no? Con CH, ¿no? Como tecnología AztecSat 1. Sí. Y de ese satélite sí encontré mucha información, un paper con todas las especificaciones de las dimensiones del satélite, el software, para qué se utilizó, etcétera, etcétera. Y lo menciono porque de este satélite Shiva hay muy poca información todavía. La nota habla de que apenas lo van a lanzar, pero lo que sí pude correlacionar con el otro satélite que ya habían desarrollado ellos previamente es que es un tipo de satélites que se les llama nanosatélites. Son del tipo CubeSat de una U. No sé si la U significa una unidad, como en el caso de los servidores. Pero es muy importante contextualizarlo y no lo digo con ningún afán de meritarlo, simplemente nada más para ser muy objetivos con el tipo de satélite. Es un satélite muy pequeñito, ¿no? Es un cubo de 10 centímetros en cada uno de sus lados, pesa 900 gramos y tiene un propósito súper específico, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Tiene una cámara para observar las emisiones y los gases de un volcán. Entiendo que se va a centrar mucho en el Popocatépetl, que está, pues, digamos, en el Valle de México, o muy cerca de lo que es el Valle de México, la zona más grande conurbada de México. Y pues las implicaciones que eso tiene lo vuelve muy importante que lo estemos monitoreando, ¿no? También parece ser que va a estar por un lapso corto en órbita. Por ahí encontré algunas notas que mencionaban un año solamente, pero de ninguna manera es por demeritarlo. Creo que es tremendamente relevante que este tipo de noticias se den a conocer y sobre todo que apoyemos estos proyectos, ¿no? Esto debería de crecer, debería de haber mucho más instituciones haciendo este tipo de cosas, debería de haber tal vez mayor apoyo del gobierno. Sé que lo hay, pero tal vez le deberíamos de invertir más, porque efectivamente sí hay talento en México, sí hay ganas de hacer este tipo de cosas. Y pues no sé a ti, pero a mí me da muchísimo orgullo saber que, aunque en este caso es un satélite pequeñito, pero por ahí estamos ya participando con algo de tecnología espacial y para este fin tan noble que es la prevención de los desastres, ¿no? En el caso de un volcán. Sí, no solo en tecnología aeroespacial, en tecnología satelital, sino también utilizando inteligencia artificial en un proyecto universitario, bueno, de una universidad, pues, con científicos ahí involucrados de tecnología mexicana. Creo que sí hay muchísimo de qué sentirse orgullosos de esta nota y bien lo dices, no podría estar más de acuerdo, O sea, este tipo de cosas hay que apoyarlas y que se escuche mucho más de esto y que se desarrolle mucho más. Entonces, sí, totalmente de acuerdo y muy, muy on board y apoyando entonces al Shiva 1. Ahí estaremos al tanto de qué está pasando con este proyecto. Mientras tanto, Bernie, pues se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues quiero saludar de nuevo al señor Terresa en la edición, que además hoy estuvo sacrificada y muy accidentada, así que como siempre el señor Terresa ahí rifándose. Justo las inclemencias del clima no nos permitieron que esto fuera un poquito más ágil. Ana Yansin Romero, que estuvo en la redacción y en la musicalización de este podcast por las referencias musicales, y a Dianita Álvarez, que está al frente de esto en la producción. Como siempre le mandamos muchísimos saludos, que haga más entrevistas y que mande más videos para que la gente clama por su presencia, así que haga ya una sección fija aquí en Tecnófagos, estaría bueno. Muy bien. Y pues muchísimas gracias a ti, como siempre, mi querido Bernie, por compartir tus conocimientos y tu tiempo aquí en Tecnófagos. No, al contrario, un placer charlar contigo como siempre y compartir
estas notas y esta información con todos nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Tecnófagos. Eso será la siguiente semana. Si ustedes no disponen de otra cosa, aquí los esperaremos pacientemente mientras tanto en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.